Bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero platicar contigo respecto de uno de nuestros grandes escritores mexicanos, nada más y nada menos que Octavio Paz. ¿Por qué hablar de Octavio Paz? Bueno, ¿por qué no? Podría decir cualquiera, pero en particular yo te quiero decir que él nació el 31 de marzo de 1914. En otras palabras, para festejar su natalicio, su fecha de nacimiento, es que vamos a hablar del día de hoy de él. Como te decía, él nace en 1914, muere en 1998. Sin embargo, en 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, pues pone a México en un plano internacional en este ámbito, la literatura. Es el único que ha recibido en este ámbito, en esta área, ¿no?, un premio Nobel de nuestro país. ¿Cómo hablar de Octavio Paz? Bueno, quiero compartir contigo, me parece, el punto focal, vertebral, central, principalísimo de Octavio Paz. ¿Cuál es? Desde mi punto de vista, la palabra. ¿Por qué la palabra? Bueno, porque él le dio tanta importancia a la palabra que la desmenuzó, la abrió, la partió y en ese sentido la hizo florecer. Para ello, para mostrarte la importancia de las palabras en Octavio Paz, que no en todos sus textos, no en toda su obra, pero sí en buena parte de ella, quiero mostrarte dos libros que tengo aquí. Estos dos libros, como puedes ver, el primero, que es el primer libro que te muestro, es Lo mejor de Octavio Paz. Es un libro que trae pues varios textos de este gran autor. En este libro quiero mostrarte un poema, leerte un poema, en donde podemos apreciar qué importancia tenía la palabra para Octavio Paz. Este poema se llama precisamente Las Palabras. Dice así el poema: dales vuelta, cógelas del rabo, chillen, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétano, sécalas, cápalas, písalas gallo galante, tuérceles el gaznate cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Termina diciendo: haz, poeta, que las palabras se traguen sus palabras, antropomorfizando las palabras. Y alguien podría decir, bueno, pues eso parece de un cuento, una forma, digamos, casi infantil, pero no. Él efectivamente va a llevar a un grado, me parece, excelso, esta idea. Pero antes de pasar a algún ejemplo que te voy a leer ahorita al respecto, quiero compartir contigo la diferencia de estos dos poemas que te voy a leer ahorita, muy pequeños, con respecto a los otros, y quiero que compares estos con esto último que te voy a mostrar, donde se observa de manera clara, nítida, el juego de palabras, el juego que hace Octavio Paz con las palabras. Este poema se llama El Otro y es muy breve. Dice así: se inventó una cara, detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara.
El segundo poema que te voy a leer de Octavio Paz y que repito, vamos a comparar con los últimos, dice así: Canción mexicana. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón. Y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? En el primero, el otro, podemos observar cómo juega con las palabras, sin embargo, la idea es muy clara. Es decir, alguien que se esconde detrás de su cara, de su rostro, y lo que vive aparentemente es el rostro en sí, no la persona que está detrás de la cara. Como cuando decimos máscara, más es aumentar, cara es rostro. ¿Por qué les llamamos máscara? Porque es más rostro. Ponemos algo que a lo mejor no somos y nos escondemos detrás de la máscara. Lo mismo sucede con este de Canción Mexicana. Es muy claro también. ¿Qué podemos decir respecto de lo que sucede ahora? Bueno, pues ahora te voy a compartir de este otro libro que puedes ver, se llama, son una serie de revistas, se llama Libre. La revista es Libre. Se publicó durante 1971-1972. En esta revista, 71-72, obviamente, Octavio Paz todavía no le habían otorgado el Premio Nobel de Literatura. Aquí escribieron grandes autores como, por ejemplo, te voy a mencionar algunos, Mario Vargas Llosa, incluso el Che Guevara, por ejemplo, Carlos Fuentes, Luis Goytisolo, Julio Cortázar, Donoso, etcétera. Los grandes escritores de aquella época, de los inicios de los años 70, y que siguieron siendo también varios de ellos grandes escritores y dejaron una gran obra. Bueno, pues en esta revista, que te digo, se llama Libre, que fue empastada como un solo libro, pero realmente son varias revistas, Octavio Paz escribe un ensayo que se llama El simio gramático. Sí, te has de haber dado cuenta. ¿Cómo que simio gramático? Si él tiene un libro que se llama El mono gramático. Bueno, pues una cosa es su libro, El mono gramático, y otra cosa es este que se llama El simio, voy a ponerlo aquí, El simio gramático. Este es el simio gramático. Y te voy a leer algunos fragmentos de esta obra excelsa, desde mi punto de vista, y quiero que veas cómo para Octavio Paz, festejando su natalicio, las palabras son muy importantes. Y qué mejor manera de recordarlo que tomando en consideración el gusto y el aprecio que le tenía a las mismas. Voy a leer algunos fragmentos. Dice así: los signos se comen a los signos. Repeticiones. Andas perdido entre las repeticiones. Eres una repetición entre las repeticiones. Eres, soy. Es una repetición entre repeticiones. Es, eres, soy. Soy es eres. Eres es soy. Aquí podemos observar cómo las palabras, repito, no solamente se quedan en algo que va hacia afuera para describir la realidad, como en el caso, por ejemplo, del segundo poema que te leí, donde ahí lo importante es hablar de lo que sucedía alrededor del hombre. En el primero, en cambio, de lo que sucede al ser humano como en una introspección, pero de él mismo. En cambio aquí es ver al hombre, pero más bien a través del filtro
de las propias palabras. Sigo leyendo. El árbol no es el nombre árbol. Fíjate qué interesante. El árbol no es el nombre árbol. Tampoco es una sensación de árbol. Es la sensación de una percepción de árbol que se disipa en el momento mismo de la percepción, de la sensación de árbol. Los nombres, ya lo sabemos, están huecos. Pero lo que no sabíamos, si lo sabíamos, lo habríamos olvidado, es que las sensaciones son percepciones de sensaciones que se disipan, sensaciones que se disipan al ser percepciones, pues si no fuesen percepciones, ¿cómo sabríamos que son sensaciones? Sensaciones que no son percepciones, no son sensaciones. Percepciones que no son nombres, ¿qué son? Y bueno, otra vez aquí Octavio Paz, desde un sentido, digamos, cuasi filosófico, porque él su ámbito es la literatura, por eso digo cuasi filosófico, nos muestra algo que es básico y que era una discusión que había desde la antigua Grecia entre Crátilo y Hermógenes. En el diálogo de Platón, el Crátilo. ¿Cuál era esa discusión entre Crátilo y Hermógenes? Y que el intermediario era Sócrates. Bueno, Crátilo sostenía que los nombres que tienen los seres, los animales, las plantas, los objetos, corresponden a esos nombres, a esos seres, a esas plantas, a esos objetos, por naturaleza. El caballo es caballo, por lo tanto su nombre es caballo. La montaña es montaña porque es una montaña, etc. Contrario a ello, Hermógenes sostenía que todos los nombres son convencionalismos, son producto de la razón y de lo que los seres humanos elucubramos y acordamos llamarle así, ¿no? Y bueno, esa discusión entre el Crátilo y Hermógenes duró muchos siglos y hoy todavía se sigue discutiendo, aunque desde otros enfoques hermenéuticos, epistemológicos, incluso metafísicos, ontológicos, es más, etc. Pero aquí Octavio Paz lo que nos dice es que el árbol no es el nombre árbol. ¿Qué es entonces el árbol? Lo podemos decir en árabe, en persa, en inglés, en ruso, en chino, y sigue siendo árbol. ¿Qué hace al árbol ser árbol? Es el planteamiento que nos propone Octavio Paz en este ensayo. Y nos dice que es la sensación de árbol. El árbol es la sensación. Pero esta sensación, nos dice él mismo, es una percepción. Percibir es dar cuenta de que algo existe, pero a través de la razón. De otra manera, no hay percepción. Digamos, podemos percibir algo, pero no nos damos cuenta realmente qué es. Tenemos una sensación de algo, pero no damos cuenta qué es. Cuando entran las palabras, definimos el objeto que aludimos y en ese sentido, como diría un gran filósofo de mediados del siglo XX, José Ortega y Gasset, las palabras, cuando definen las cosas, hacen que las cosas caigan bajo nuestro poder. Y sí, efectivamente, cuando decimos algo, aquello que nombramos a través de la palabra, lo volvemos nuestro. Por eso, los nombres permiten que el hombre domine el mundo. Y cuando digo domine, no me refiero en un sentido vulgar, corriente, en el sentido de ser mandamás. No, de dominus, dominem, ser señor, poseerlo. No necesariamente en un sentido físico, sino acá, poseerlo en la mente. O a través de la mente, de las palabras. Sigo leyendo Octavio Paz y dice así: si todo está hueco, también está hueco el todo está hueco. Este vacío
esta cuestión de lo huero, H-U-E-R-O, huero, que es lo fatuo, lo vacío, lo hueco, nos lleva a pensar que la propia idea de la vaciedad, de la oquedad, en sí misma está vacía. ¿Qué podríamos decir entonces del vacío si al nombrar aquello que no, en donde no hay nada, utilizamos un término que absolutiza aquello diciendo que no existe o que no hay nada en ello con una palabra que es un todo? Porque desde esta palabra podemos referir una totalidad. Al final de cuentas, el vacío es eso también. Sigo leyendo y dice así. Esta parte es la que más me gusta a mí. Dice así: las cosas se vacían y los nombres se llenan. Fíjate qué hermoso. Las cosas se vacían y los nombres se llenan. Ya no están huecos. Los nombres son plétoras, son dadores, están henchidos de sangre, leche, semen, savia, están henchidos de minutos, horas, siglos, grávidos de sentidos y significados y señales. Son los signos de inteligencia que el tiempo se hace a sí mismo. Los nombres, ojo, los nombres les chupan los tuétanos a las cosas. Las cosas se mueren sobre esta página. Las cosas se mueren para que vivan los nombres. Entre mis labios el árbol desaparece mientras lo digo, y al desvanecerse, aparece. Las cosas dejan de existir para que existan los nombres. ¿Cuántas cosas hubo en el mundo desde los orígenes de la humanidad que ya no existen? Y sin embargo están acá, en las palabras con las que los referimos, los mencionamos. ¿Qué queda en el mundo si no es la palabra? ¿Y qué somos los seres humanos si no palabras? Por eso dice así, casi para terminar, dice: el árbol que digo no es árbol que veo. Árbol no dice árbol. El árbol está más allá de su nombre. Fíjate, el árbol está más allá de su nombre. Te invito a reflexionar al respecto. Somos el nombre que nos define, y esta definición nos acota, nos limita o abre la posibilidad para la reflexión. Soy más que el nombre, aunque el nombre sea parte de mi identidad. Pero ¿hasta dónde soy? ¿Por qué soy? ¿Cómo soy? Para mí y para los demás. Todo esto tiene que ver con las palabras. Y Octavio Paz, en este ensayo, nos propone reflexionar sobre las mismas. Y bueno, pues es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Aquí, fíjate cómo se llama nuestro programa, La Palabra en Punto. No hay solamente, digamos, una palabra que pudiera definir al hombre. De hecho, si te fijas, ¿de qué manera nos hemos definido? Homo sapiens, el hombre que piensa. O más aún, en los últimos años, Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa, ¿qué está pensando? Doble abstracción. De tal manera que entonces nuestra propia definición nos invita a no nada más divertirnos, a no nada más pasar los días, a irla pasando. Por naturaleza somos pensantes. Luego entonces, si el pensamiento es lo que nos da sustento, las palabras con las cuales pensamos tendrían que sernos vitales. Vitales. Y escoger qué palabras queremos decir en nuestra vida, qué palabras rechazamos, qué lenguaje queremos ser. Recuerda que Martin Heidegger
en algún otro momento te leía un fragmento de él y te lo compartía, dice así, que el lenguaje es la casa del ser. Martin Heidegger. ¿Dónde habitas? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivimos? En el lenguaje que hablamos, diría Heidegger. Y el mismo Heidegger, más adelante, sigue escribiendo. Y a los pensadores y a los poetas les corresponde cuidar el lenguaje. Eso dice Heidegger. ¿Y qué hace en este ensayo Octavio Paz como un gran poeta? Cuidar el lenguaje. ¿Y cuidar lo que significa? No meterlo en una jaulita, en una, digamos, en una cómoda, en un librero. Cuidarlo es cultivarlo. Las palabras, al final de cuentas, en tanto las cultivamos, nos permiten ser siendo, cultivarnos a nosotros mismos. En ese sentido, te invito a que reflexiones, por ejemplo, otras definiciones que nos hemos dado como seres humanos. Por ejemplo, también nos hemos definido como Homo faber. Faber, en latín, de ahí viene la palabra fábrica. ¿Y qué es Homo faber? El hombre, el ser humano que crea, que fabrica, que produce. Porque somos los únicos seres en la Tierra que producimos cultura, ciencia, tecnología, arte, filosofía, religión, mitos, etcétera. Cultura, palabras, en este sentido, que permite no solamente estar en el mundo, sino estarlo de una manera particular, a través de la razón, de la reflexión. Otra definición con la que nos hemos identificado es la de Homo viator, con V. ¿Qué es viator en latín? Viajar. Entonces, si decimos Homo viator, lo que estamos diciendo es el hombre, el ser humano que viaja. Somos viajeros por naturaleza. Y cuando digo viajeros, no me refiero nada más a ir de aquí a otro país o a otro estado de la República. No, viajamos también al espacio exterior. Bueno, ese es en un sentido físico, pero más allá de ello, viajamos a través de las palabras, a través de la imaginación, a través de las obras literarias, a través de la poesía. Por eso, regreso a Heidegger, ¿quiénes son los encargados de cuidar el lenguaje? Y dice Heidegger, los pensadores y los poetas. Viajamos a través de las palabras y a través de ellas es que vamos creando un corpus, o sea, un cuerpo lingüístico que nos permite interactuar unos con otros, vivir en sociedad. Y bueno, así como estas dos definiciones, tenemos otras más. Homo ridiculus, por ejemplo, tenemos miedo al ridículo. Somos los únicos seres que nos da pavor el ridículo. Otra más es el hombre que ríe, porque el único ser en el mundo que ríe es el ser humano. Y bueno, así hay varias definiciones. Espero que esta sesión, este día, este programa haya sido de tu interés. Pensar en Octavio Paz, leer Octavio Paz, te invito a que leas su obra y que nos veamos en una siguiente edición, aquí en La Palabra en Punto y en mi canal de YouTube, Martín Hurtado. Te espero en una siguiente edición. Hasta entonces, aquí en RTQ.